Hola, bienvenidos. Hoy tenemos algo muy especial. Vamos a hablar con Emil Bravo, autor de La esperanza pese a todo y de Diario de un ingenuo. Bueno, Emil, gracias por atendernos. Gracias. ¿Qué tal están yendo las presentaciones? Bien, bien, ya son que 3 o 4 días y bueno, y cansa un poco, pero muy simpático. Yo me lo paso muy bien. Luego hay que descansar un poco, pero yo, pues mira, he pasado una buena noche, pues hoy es un día nuevo y ya está. Has presentado ya en Madrid, en Zaragoza, Sí, y aquí ahora y ahora en Barcelona. Sí, ¿La acogida cómo está siendo? Pues lo he visto muy bien. Me extraña porque yo porque cuento la historia de Europa en guerra, o sea, y sobre todo esto se pasa en Bélgica, y de ver que en el fondo pues es bastante universal y que aquí también, aunque no hayan vivido aquí en España esos eventos, pues les interesa mucho y es que es verdad que tampoco estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, sino de más la condición humana. Sí, eso es una de las cosas que más me ha gustado de tu cómic, que al principio, cuando mandó la nota de prensa, sí que parecía que iba a ser algo más bélico, pero te centras completamente en las vivencias. Me apasiona al principio, cuando salen los niños jugando con Spirou, y ya estás viendo cómo esos niños se han cogido los conceptos políticos de su padre. Es un momento muy duro. Pero es así, primero, yo recuerdo, bueno, no sé cómo eras tú cuando eras pequeño, pero muchas veces los niños escuchan a sus padres y, bueno, sin entender muy bien, pues están en el bando de los padres. Y luego es una manera también de, como empieza así, es una manera de resumir la situación. En vez de decir bueno, lo que pasa en Europa en este momento preciso, que es en enero del 40, pues con una pelea entre niños, pues rápidamente te lo resume todo. Y es eso, y en el fondo es una manera de decir, bueno, ya los pequeños y están adoctrinados y preparados ya para los conflictos. ¿Cómo te has lanzado a hacer esta obra? Porque además justo sale en un momento en el que, bueno, en muchas partes del mundo vuelve a haber nacionalismos, parece que a veces el racismo va en aumento, es como ha sido justo a tiempo para una época que parece que va a volver a ser un poquito oscura. Espero que no, pero pues sí, vamos mal. No, es justamente, yo pienso que cuando el editor vino y me dijo, ¿no tienes algo más que contar sobre este personaje? Porque yo hice una primera historia hace 10 ¿Diario años, de un ingenuo? el diario de un ingenuo. Y, y claro, he visto los momentos, he pensado que, y mirando que alrededor mío, por lo que veía los niños de hoy en día, no sabían lo que había pasado, o sea, no se interesaban ya a esa época, pensando, es que piensan que es otro siglo, o sea, es como la Edad Media para Puede ellos. ser lo siglo. Sí, es que es otro siglo, la verdad, pero parece que para ellos es como, no sé, a nuestra época, en la Edad Media o en la Antigüedad. Y claro, y visto lo que pasa hoy, pues es una forma, yo he pensado enseguida, pues con este personaje de Spirou, intentar no recordarles, pero enseñarles lo que pasó en esa época, y por lo menos, y no en términos de batallas, otra vez, en términos de lo que significa vivir en un régimen así duro, y es eso, hay que recordarles un poco, y me parecía importante. Yo voy a reconocer que leyendo tu obra sí que me han venido recuerdos de cosas que me contaron mis abuelos. Claro, aquí hubo una guerra civil, mis Claro. abuelos ya han fallecido todos, pero la vivieron la posguerra. Sí que había bastantes paralelismos, lo que has dicho tú. Parece que, al final de cuentas, en todo el mundo se vivieron situaciones parecidas. Claro, sobre todo es que nosotros nos hablan de las guerras, así como decía, en términos de batallas, pero el problema nos tendrían que hablar de guerras en términos de civiles, porque son ellos los que sufren más, los que están, ¿cómo se dice esto? Bueno, los que soportan el choque. Y es lo que pasa de hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de los refugiados vienen de países a donde hay problemas, hay guerras, y lo único que quieren es salvarse. Y eso nos puede ocurrir mañana, si pasa lo que sea, podemos ser todos refugiados, y es por eso, los que han sufrido más, vale, ha habido muchos muertos militares, o sea,
pero muchísimos y muchísimos más civiles, y somos, o sea, y ahí está, y eso es decir también a los niños, tener cuidado porque podéis ser las víctimas también, no es, una guerra no es dos ejércitos que se enfrentan, sino de hoy en día es poblaciones enteras que sufren de una guerra y de regímenes duros también, ¿no? De hecho, en este libro, igual que en Diario Ingenuo, no hay héroes, porque Spirou realmente es un Spirou previo al Spirou popular, que va por el mundo resolviendo entuertos, viviendo aventuras. Aquí es un niño que se encuentra en medio de, bueno, de toda esta situación. Claro, es que es el antes Spirou, o sea, es un niño, como dices, y yo lo enfrento a esos momentos para mostrar cómo se construye ese niño. Y yo pienso que, en el fondo, si Spirou es un personaje así muy humanista, es mostrar que su humanismo se ha creado durante ese peor momento. Y es ahí a donde eres realmente un héroe, porque para mí el verdadero heroísmo consiste en quedarse humano durante esos momentos de barbaridad total. Y si puedes pasar ese periodo pudiendo mirarte en un espejo, como digo, pues ya es una cosa enorme. O sea, es lo que, la humanidad es eso, lo que les pedimos es eso, seguir humanos en los peores momentos. De hecho, Spirou es muy humano, pero tenemos al otro lado a Fantasio, que es como, bueno, como su nombre indica, muy fantasioso, que parece que no termina de saber muy bien ni lo que está pasando, ni cómo son los nazis, es como que está en, bueno, en su propia burbuja. Claro, pero es que en esa época poca gente sabía lo que eran los nazis tampoco. Y, ¿sabes? En esos años cada país vivía en sus fronteras. Todo lo que salía de las fronteras no interesaba mucho. Bueno, los gobiernos eran muy nacionalistas y claro, el extranjero era el extranjero y nadie lo conocía. Y por eso ha habido tantas guerras también, porque no se sabía, era como extraterrestres, no hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura, los que están fuera de la frontera. Y claro, y nadie veía, había que tener una conciencia política bastante desarrollada para entender lo que era realmente el nazismo y la abominación que era, o sea, porque por ejemplo, en términos raciales, por ejemplo, en esa época en Europa el antisemitismo era una cosa casi institucional, ¿sabes? Y es eso que, pues, Fantasio es, de todas maneras, en el fondo, la mayor parte de los personajes que están en esta historia no saben lo que es el nazismo, no saben. Y es así que era, porque hay que pensar que yo he intentado hacer esta historia sin la distancia de hoy, o sea, metiéndome realmente en esa época, sin saber cómo va a acabar. Porque nosotros, claro, como lectores, vosotros sabéis todos cómo acaba, pero ellos no saben. Y hay que pensar que esto está construido de esa forma, sabiendo que, por ejemplo, lo que pensaba la gente en 1940, al principio de la ocupación, no tiene nada que ver con lo que pensaban en el 44, cuando ya o sea, cuando los aliados ya eran muchos más fuertes. Y estamos hablando de una época que, bueno, que el nazismo, el fascismo era una cosa que era el nuevo orden mundial y la gente lo aceptaba y continúa a vivir normalmente. Como decía, había que ser políticamente muy lúcido para continuar a luchar contra esto que era antidemocrático, pero después del caos del principio de la guerra y sobre todo de la derrota, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra también, porque al principio ha sido una derrota para Inglaterra hasta la primera batalla, la batalla de Inglaterra, pero en el suelo europeo, en el suelo, o sea, en Bélgica y Francia, Inglaterra ha sido derrotada también por Alemania. O sea que todo el mundo que a esa época pensaba que Alemania iba a ganar la guerra. Porque no hay que pensar, en ese momento, por ejemplo, los rusos no estaban en guerra contra los alemanes, incluso les ayudaban los alemanes. Y los americanos no estaban en guerra, pero para nada. Y hay que pensar que menos mal que los japoneses les han atacado, porque eran muy isolacionistas y no habrían entrado en guerra tampoco.
Así como nosotros vemos el pueblo americano, que hay los aliados enseguida que luchan contra los nazis. No, no, no. En esa época el único que quería entrar en guerra era Roosevelt la gente que le rodeaba, pero el pueblo americano no quería una guerra, claro que no. Estaba muy lejos Europa y habían sufrido la primera. No, esa época la democracia no era veis, por ejemplo, justo antes de la guerra, los únicos países democráticos eran Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Checoslovaquia, y el resto eran todos regímenes fascistas o dictatoriales, y es eso que hay que entender. Para nosotros nos parece, no, la gente lo admitía en esa época. Y pues Spirou, Fantasio, están metidos en eso. Y Fantasio, como no tiene ninguna conciencia de momento, pues se mete a lo que... hay que pensar que también que yo desde pequeño tomaba testimonios de la gente que había vivido ese periodo porque me interesaba mucho y cada vez ahora ¿ves cómo me enrollo? No, me parece genial, pero te iba a preguntar sobre la labor de documentación, con lo cual ya estás yendo para allá, así ya. que... Vale, pues vamos. Sigue, sigue. Y desde pequeño, porque me interesaba mucho esa época, yo preguntaba siempre a la gente que había vivido esa época, cómo lo había pasado, qué había hecho, qué habían hecho. Y buscando héroes, buscando resistentes a los regímenes dictatoriales. Y te das cuenta que todos, pero todos, no he encontrado ningún resistente, y todos me decían, no, pues le hemos pasado mal porque teníamos hambre y miedo. Pero el miedo era el miedo, claro, del régimen nazi, de la ocupación, pero no solamente eso, también el miedo había... por ejemplo, los bombardeos, y no hablamos de los bombardeos alemanes, sino los bombardeos aliados, porque los ingleses y los americanos luego se han puesto a bombardear Europa. Eso era terrible para ellos también. Sí, claro. Y las bombas no tienen bando, o sea, matan y ya está. Y es eso que hay que entender, es en el fondo para la masa, para toda la gente que ha intentado durante esos 4 o 5 años solamente sobrevivir. Empezando por comer y luego intentando salvarse. Y es eso, es lo que quiere un ser humano, solamente sobrevivir. Y luego cuando hay una conciencia política, entonces sí que puedes elegir en lo que puedes hacer. Tú has estado hablando con mucha gente que lo vivió y te has decantado por la parte más humana. Sí. Y sobre todo has ahondado en los orígenes de Spirou. Tu diario de un ingenuo ya es el origen oficial de Spirou, por así decirlo. ¿Cómo es meter mano a un personaje que lleva ya 80 años de vida y que es tan popular? Hace poco tuvo película cinematográfica, ha tenido serie de televisión... Sí, demasiado. La cosa es que de hoy en día Spirou ya no sé lo que es realmente, está perdido en este mundo de comunicación y todo esto. Y por eso lo que me interesaba era solamente, pues como digo muchas veces también, es responder al niño que yo era y que me hacía preguntas sobre ese personaje, y es eso que he querido hacer, o sea, decir claramente, buscar la fundación o sea, los premisas, vamos a decir, o sea, cómo ese personaje se ha vuelto, como un Botones, porque es un niño, y un Botones se vuelve un aventurero, humanista y bueno, y además fue un periodista. Entre las dos cosas me parece hay un antagonismo tan grande que hay que explicarlo. Porque es interesante decir a un niño, ves, este chaval es un niño y un Botones, que significó que en la escala social es lo más bajo, y se vuelve una personalidad. Es una forma de decir a todos, podemos existir realmente, mismo si no somos nada al principio. Y para eso pues hay que escuchar, mirar, construirse, y claro, lo que caracteriza a Spirou es su humanidad, pues es eso, es ser, en el fondo, ser humano, ya está, y construir. Y no nacemos humanos, sino nos construimos. El hombre se construye durante toda su vida, pero hay que ir hacia no solo el hombre, también la ardilla.
Ah, la ardilla. porque tú aquí has enseñado, bueno, en Diario de un Ingenuo, cómo Spip, la ardilla de Spirou, pasa de ser una ardilla normal, un roedor que come nueces, a convertirse en alguien con sentido común, con conciencia, un poquito como Jolly Jumper o incluso Milú. Ya, pero porque tenía que explicar eso también al niño que era, porque tenía ese problema, una ardilla que piensa, ya primero no me creía mucho. Explico muchas veces que así como en Tintín Milú era un perro, yo tenía un perro y me daba la impresión que pensaba, o sea que no me parecía, no Sí, tenía sí. ningún problema. Las ardillas, cuando veía amigos que tenían cobayas o hámsters, me parecía que no pasaba gran cosa, pero sobre todo el problema es cuando yo leía a Spirou, es que el marsupilami, él tenía un comportamiento totalmente animal y me decía, ¿por qué este Sí. es un animal y este piensa? ¿Qué pasa ahí? Algo ha pasado y había que explicarlo eso también. Entonces he encontrado lo lógico. Los rodadores, si has tenido un conejo o una cobaya, si los dejas por Mis ahí, hermanos tenían hámsters, sí. pues los cables, les gusta rodear los cables y como en muchas novelas del siglo XIX, cuando buscan explicar la vida, le va por la electricidad, pues, ¿por qué no la conciencia también? Ya está. También has dado mucha identidad propia a Fantasio porque en los cómics a veces Fantasio y Spirou se parecen demasiado. Ya. Y aquí son completamente distintos, tanto porque Spirou tiene 15 años, Fantasio tiene unos 25 se supone, más Sí, o menos, no sé. no se sabe. Bueno, Es adulto, es eso sí. adulto y son completamente diferentes. Spirou es muy humano, se preocupa por la gente, Fantasio no. Ya. ¿También eso ha sido una decisión para intentar separarlos, para encontrar un origen? Es que también cuando ves la primera aventura de Spirou, las primeras aventuras de Spirou y Fantasio por Franquin, cuando ves Fantasio se parece más a esto que a lo que ha sido por lo que se ha vuelto luego. O sea, es alto, es un poco tonto, está lleno de a prioris, es un poco snob, es bastante desagradable. Y entonces dices, vale, pues eso es un momento que ya tiene Fantasio, ya tiene una conciencia. Pues es el antes de eso, o sea, su conciencia para mí es como Spirou, se ha formado durante la guerra. Pues antes teníamos un tipo sin conciencia para nada, pero pienso que, como lo dice Spirou, yo conozco gente así que es súper impulsiva, no se sabe lo que piensa y es sorprendente, es gente que, no sé, que anima la vida para mí, porque dices, pero ¿cómo se le ha ocurrido hacer eso? Y te ríes bastante además, pero en el fondo son gente que tienen un corazón enorme y si te pasa algo son los primeros que estarán ahí para ayudarte. Son gente así, impulsivos, pero con mucha generosidad y mucho corazón, pero en el fondo. Con Fantasio me ha pasado, no sé si lo has hecho a propósito o no, pero que se puede ver paralelismos con, bueno, con parte del periodismo actual, porque Fantasio es periodista, pero como dicen es el especializado en cotilleos y amarillismo, le da igual no contar exactamente la verdad. ¿Eso ha sido una crítica premeditada a lo que pasa a veces ahora en los medios? ¿Ha sido para el personaje simplemente? ¿Ha sido coincidencial? Sí, claro. De todas maneras, yo digo que se mete en un periódico colaboracionista, pero sin darse cuenta, en el fondo no se da cuenta porque no tiene conciencia. Luego sus artículos, y yo pienso que si lo han contratado es porque no tiene conciencia. Entonces, por eso, y entonces se puede manipular mucho mejor y es por eso que la habrán contratado. Luego, lo que digo en esta primera historia hay que leer lo que sigue, porque... Porque van a ser 4 volúmenes desde sí. el primero. ¿Qué se puede saber de cómo ver continuando la historia? ¿Encontrará Spirou a su novia? Yo que espero que sí. Ya veremos. No lo puedo decir. Pero es sobre todo para hablar de lo que decíamos de Fantasio. Por ejemplo, empieza a escribir en ese periódico, pero claro, no puede seguir, por otras razones, pero no puede seguir trabajando en un periódico colaboracionista. Y es eso, pero sobre todo él lo hace pues también para comer, también es eso, es para comer, o sea, es un empleo como otro. Y como digo, cuando estamos en 1940, esta misma palabra colaboracionista no existe aún.
no existe, empieza a existir solamente en la gente que sigue luchando, pero que eran poquísimos, o sea, y que tienen una conciencia política. Cientos de miles de franceses, belgas, holandeses han ido a trabajar en Alemania por contrato, o sea, de manera legal, bueno, y que lo querían porque les ofrecían un sueldo, porque los alemanes, todos los hombres alemanes estaban en el frente, entonces había que llenar las fábricas, e incluso era un acto en el 40, y hasta el 43, por lo menos en Francia, era esta Francia zona libre, que para los franceses les parecía, ese era un Francia. Era un acto patriótico de ir a trabajar en Alemania porque por 3 trabajadores liberaban un prisionero francés. O sea, que si eras un patriota, por el país. claro, pues los franceses que vuelvan a casa, y entonces hay que trabajar. Y como veían eso como un empleo como otro, pues iban allí. Y además hay que darse cuenta que es bastante interesante porque aún lo vemos todo esto juzgando con la distancia, pero una persona que iba a trabajar en Alemania primero era un trabajo como otro, han sido juzgados, mal juzgados, pero no en términos de esto de tribunal, sino cuando han vuelto toda la gente que se ha ido a trabajar en Alemania ha sido más a la liberación, han sido mal juzgadas porque habían ido en Alemania. Porque quiero decir que todos los que han trabajado en las fábricas francesas en Francia trabajaban también para el ocupante. Sí, claro. Todos los que han trabajado en Renault, en Peugeot, todo eso era material militar que iba en la Wehrmacht, en el ejército alemán. Pero por haberse quedado en Francia no les han dicho nada a ellos, incluso igual han hecho mucho peor porque también se fabricaban tanques en la Renault y en la Peugeot, en la Citroën, y sin embargo puedes haber ido a Alemania a trabajar en una fábrica de, no sé, de agujas y habrías sido considerado más como colaboracionista que si habías trabajado en Renault en una fábrica de tanques. Eso es lo que hay que pensar. Es la idea solamente de ser extranacional, o sea, de salir del país, ahí sí que eres colaborador. Estaba Es pensando curioso. que con cierta distancia tu obra y las 3 siguientes ahondan también un poquito en algo similar a lo que contó Mauss. ¿No temes igual que esa sombra se proyecte, que vaya gente que lo compare? Seguramente, porque Mauss es una obra que me ha realmente impactado, pero ha sido, yo pienso que es una de las cosas la más fuerte, si no la más fuerte en cómic que he leído. Y es tan fuerte que yo digo, es la primera vez que leyendo Mauss me he dicho, por fin, tenemos la primera obra literal realmente, o sea, que podemos comparar ya el cómic a la literatura. Es fuertísimo, o sea que inconscientemente seguramente que me ha influido, está súper claro. Y luego que lo digan, genial, tan fuerte como Mauss, ya veremos. Ya creo que a mí al principio me impactó mucho. Tú eres un amante declarado de Tintín, yo lo Sí. sé. ¿Por qué Tintín y Asterix son a nivel internacional más conocidos y famosos que Spirou? Que a fin de cuentas eso es lo gran personaje, también ha tenido muchísimas versiones, medios. ¿Por qué ellos son más relevantes? Pues por una razón muy sencilla, es que Tintín y Asterix tienen realmente autores, o sea, creadores, autores. Y sin embargo, Spirou lo han pasado, ha sido pasado de mano en mano. Y así como Franquin ha hecho realmente una obra, luego la dejó y la pasaron a otros que no... El genio era Franquin, pero no era su personaje. O sea, ha dado todo lo que podía, ha desarrollado su universo, ha hecho que también Spirou es un personaje muy popular, pero solamente en Bélgica y Francia, sobre todo. Pero no es una obra realmente de autor porque no la ha creado él. Le han pedido de animar la mascota del periódico Spirou, porque no es otra cosa. Spirou es una mascota. Y le ha dado vida realmente él, pero no, o sea,
porque no tenía más remedio, le habían dicho, hazlo. Y, y por ejemplo, pues cuando Franquin se ha encontrado su propio personaje, ha dejado de enseguida a Spirou, cuando se ha encontrado a Gastón el Gafe. Sin embargo, Hergé es su Tintín, es realmente la obra de su vida. Y ahí en Hergé, en Tintín, ves toda la evolución del autor y dice cosas muy fuertes. Yo pienso, y justamente, mira, si leéis todo Tintín, veis lo que ha sido el siglo XX. Desde el principio al final, o sea, de los años 30, finales de los años 20, años 30, hasta los años 70. Está toda la evolución del autor y de las preguntas que se hacían y de su humanismo. Es decir, que, por ejemplo, se puede criticar, claro, Tintín en el Congo, pero hay que ponerlo en su época y entender a partir de ahí lo que era el colonialismo. Porque yo el colonialismo lo he entendido leyendo de pequeño ya, viendo Tintín en el Congo, diciéndome, hola, vaya, cómo está vista África, cómo los blancos se representan, bueno, lo que son las colonias. Cuando contaba que, por ejemplo, si él que ha pasado la guerra y además ha trabajado, o sea, Tintín estaba publicado en este periódico Le Soir, colaboracionista, a donde trabaja Fantasio, es el mismo periódico. Por ejemplo, durante la guerra, durante el principio de la ocupación nazi, Hergé es cuando ha hecho, por ejemplo, La estrella misteriosa. Pues cuando lees La estrella misteriosa, ahí es totalmente el espíritu de Europa ocupada de la época, de la gente que pensaba que Alemania llevaba el mundo. Y si te fijas bien, Spirou, o sea, empieza por una catástrofe, es el fin del mundo, es un meteorito que va a chocar la Tierra. Y ha sido la guerra, cuando ha atacado Alemania, Bélgica, que es como el fin del mundo, es la guerra, es el apocalipsis. Pero finalmente sobreviven. Y es lo que ha pasado mucho. Y la gente, pues después del primer caos, ha sobrevivido un poco groggy. Y luego lo que ves es una expedición que se va hacia este meteorito que ha quedado, o sea, que no sé cómo, inmerjado se dice. Sumergido, sí. Sumergido, pero hay una punta, bueno, y van a por él. Y esa expedición, si la miras bien, está hecha por profesores científicos que son todos de países del eje o países neutrales. Pero no hay ningún británico ahí. Y la expedición que está en competencia, ahora cuando lo lees pone ahí que vienen de un país que se llama el Saórico, pero eso fue cambiado después de la guerra. Cuando lo hizo era Estados Unidos, que aún no habían entrado en guerra, pero eran los malos, era el país del gángster. Y esa expedición está financiada por un banquero judío que se llamaba Blumenstein, o Blumenberg, no sé, bueno. Se nota que eres gran fan de Hergé, ¿eh? No, pero es que es interesante porque lo lees de pequeño y luego cuando eres grande lo analizas y el ambiente lo habías sentido, pero no sabías, había una cosa que no funcionaba, decía, me lo tienen que explicar. Y cuando eres grande lo analizas y dices, vaya, si ahí está todos los sentimientos, toda la manera de pensar de esa época. Y bueno, y para acabar con esto de Hergé, ¿ves? Tintín en esa historia es un colaborador. Sí, es colaboracionista, pero nadie lo ve, porque nunca hablan, no se habla de la guerra, pero está hecha durante esa época. Anya, es muy interesante. Vamos a terminar esta entrevista con una última pregunta, que creo que la has ido respondiendo, pero para ti, ¿cuál es el autor más importante de Spirou? Por supuesto, Franquin. Franquin realmente es un genio del cómic, hay que verlo así. Incluso Hergé era muy admirador de Franquin. Incluso decía, el gran artista es Franquin. Yo no soy nada en comparación con Franquin. Y es verdad que luego, cuando hay un genio, no puedes pedir a otros de seguir animando. Cuando hay un genio que anima de un personaje, no puedes decir a otros animarlo como él. Yo pienso que es totalmente vano y ya está.
Y entonces, y se nota porque yo digo muchas veces que también es interesante porque de pequeño, la primera vez que leí un Fournier, o sea, un Spirou después de Franquin, cuando lo leí me decía, pero no es mi Spirou, no es el mismo. Y al cabo de un momento me di cuenta que no era Franquin, es Fournier, porque se parecía un poco o sea, es una F, también, empieza por una F y pensaba que yo que era el mismo. Y es ahí donde me he dado cuenta que había un autor detrás de una obra de pequeño, porque dices, de momento que el personaje, que el héroe vive aventuras, sigue viviendo el personaje, pero no, porque detrás hay un autor. Y es ahí donde te das cuenta que el autor es súper importante. Espero. Muchas gracias a todos. Gracias. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Ha sido fantástico poder charlar con Emil durante todo este rato. Recordad que podéis suscribiros, podéis dar a me gusta, todas estas cosas. Y por supuesto, leed sí o sí La esperanza pese a todo.